Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un lunes más encaminando hacia el ser. Lunes 27 de julio del 2026. Eh, la propuesta de hoy, lo que vamos a abordar hoy, estaba previsto para la semana pasada, pero no hubo encuentro. Me sentí indispuesta y decidí aplazar el encuentro para esta semana. Entonces, el foco que teníamos previsto para abordar aquí juntos, despegar y poder observar y poder aprender qué nos está diciendo, era el siguiente: ¿qué capacidad de absorción tienes? A lo mejor la pregunta así, si te lo hacen, alguien te hace esa pregunta, te quedas así un poquito como parado o parada porque no sabes a qué se refiere con absorber. Y vamos a ver hoy, vamos a aprender a mirar la palabra capacidad, eh, razonarla un poquito, reflexionarla un poquito. La palabra absorción con B y absorción con D, que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. La misma composición de letras nos está diciendo algo diferente. Y también vamos a darnos cuenta de que la podemos abordar, la capacidad de absorción, la podemos abordar desde muchas escalas. Entonces vamos a empezar reflexionando sobre esto. Para ponernos en foco, para ponernos en presencia, vamos a ver la frecuencia del día de hoy. ¿Qué es una frecuencia? Una frecuencia nos lo está dando hoy la Tierra, que gira sobre sí misma. Sabemos que gira alrededor del Sol y tarda 365 días y un poquitito más, y sobre ella misma 24 horas. Y a eso nosotros le decimos la unidad mínima de la Tierra, que es un día. Entonces hoy, desde el 1 de julio hasta el día de hoy, han pasado 208 días. Y nos faltan 157 días para terminar este año 2026. Si nosotros miramos 208, vemos que hay un cero en medio de la cifra, ¿verdad? Está 208. Simplemente para poder observar y mirar qué nos dice esa cifra, si la miramos desde la izquierda hacia la derecha, vemos 20 y el 8 está a la izquierda. Puede ser una octava en punto cero y una recreación. Cuando tenemos una octava en punto cero, ¿qué es una octava? Una octava es eh, lo que necesitamos previo a una creación. Necesitamos esos 8 pasos previos para una creación. Entonces, para crear algo, nosotros, si lo miramos desde la fisicalidad, desde la materia, tengo que utilizar a la mente, tengo que utilizar a la conciencia, tengo que tener un cuerpo aquí y tengo que tener una materialización así, aquí. Nosotros vemos que hemos hecho 4 pasos, desde el soma hacia la mente, hacia la conciencia y hacia la materialización, hacia algo que vemos aquí creado. Pues hacemos ese 8, si vemos que forma un 8, para conseguir algo materializado necesitamos eh, secuenciar, secuenciar partes más abstractas de nosotros que tenga el código de algo que queremos crear aquí en la materialización. Entonces, una octava, nosotros cuando nacemos aquí ya traemos una octava nativa. Es una octava nativa que nace aquí. Ya es una codificación previa que nace aquí en la materia. Y todo lo que nosotros materializamos aquí, por eso necesita un secuenciado de ciclo. Desde una idea, una ocurrencia, hasta que la vemos manifestada, necesita un secuenciado de procesos. Pues a eso se le nombra octava. Cuando vemos que hay una octava en punto cero, vemos que el punto cero es el principio. Si podemos observar el cero hacia la
izquierda está el negativo, sería -1, -2, -3, y hacia la derecha está el positivo. Pues el cero es como ese punto donde hay un espacio de filtración para que algo se materialice, para que algo pueda crearse. Voy a darle paso. Eh, Estamos ya en vivo, ¿vale? Y vamos a seguir grabando. Bueno, pues 208 es una recreación en punto cero, una octava nueva. Algo viene para mostrarnos una novedad, la previa de una creación. Y 157, perdón, son los días que faltan para terminar el año. Si vemos 1, es lo concreto, lo tangible, lo que vemos aquí concretizado, la materia. 5 es la administración de 7. Podemos decir 57 es la palabra dualidad. 75 es el valor administrado, el inconsciente, ¿no? La administración con valor. Vemos que viene algo nuevo para ser administrado. Bueno, esa es la frecuencia del día de hoy. Frecuencia es poder leer esa, esa frecuencia del día de hoy, cómo se actualiza cómo se lee esa frecuencia. Nosotros utilizamos el calendario y la calendaria. El calendario es el que utilizamos para poder anotar todos los días y tener un registro de 12 meses en el año y podemos decir, pues hoy, 27 de julio, voy a anotar algo. Y en la calendaria es una manera, es un instrumento, es una herramienta, perdón, es una herramienta que utilizamos desde la LGC, donde podríamos decir que es la parte femenina del calendario. Está el calendario y está la calendaria. ¿Por qué es la parte femenina? Porque es la que va haciendo el proceso secuenciado día tras día, día tras día. No solamente nos quedamos en hoy es 27 de julio, miramos más en profundidad en el sistema, ¿qué quiere decir 27 de julio? Sacando esas frecuencias de la Tierra, girando sobre el Sol. Esos dos legítimos están dando una frecuencia que nosotros podemos ir aprendiendo a leerla. Bueno, muy reducido, pero he intentado explicarlo lo más sencillito posible. Para todo esto, la LGC se apoya en conceptos de estructura que nos explica cómo se fundó y cómo está funcionando este secuenciado. Pero para alguien que no sepa ni siquiera lo que es la LGC, pues para que pueda seguir y tener un poquito de comprensión en lo que voy diciendo, no que se aburra y ni siquiera escuche lo que vamos a razonar hoy porque no llegue a comprenderlo, le resulte un poco raro lo que voy lateralizando, lo que voy explicando. Bueno, pues hoy nos vamos a poner foco en esa capacidad de absorción que tenemos, ¿no? Que tenemos cada uno. Primero vamos a darnos cuenta que cada uno somos diferentes y viva la diversidad. Imaginaros que la Tierra necesita muchas miradas distintas, porque así se nutre, así tiene más capacidad de aprendizaje. Entonces, eso que nos decían, eres diferente y, y eres raro para mí, miro para otro lado, nos perdíamos mucho. Nos perdíamos mucho cuando estábamos jugando en esas polaridades. Tenemos que ir aprendiendo en nuestra pequeña particularidad, darnos nuestro espacio y esa dosis necesaria para ir desarrollando y absorbiendo de a poquito
las novedades que nos está aportando la realidad. Antes era compito contigo, ¿no? Compito contigo y nos hemos dado cuenta que ahí perdemos mucho valor ambas partes, porque si en vez de competir con- estamos construyendo, estamos cooperando y estamos incorporando el aporte de una mirada y de otra, pues ahí nos podemos dar cuenta que vamos sumando conciencia, no vamos restando, vamos sumando. Tener una mirada más inclusiva, tener una mirada más impersonal también, a no llevarnos de ofensiva una opinión diferente a la nuestra, una conducta diferente a la nuestra y una manera de comportarse también diferente a la nuestra. Entonces, creo que vamos en camino a eso, que ya estamos como fundando esa parte y vamos a tener ese espacio para funcionar. Bueno, capacidad. La palabra capacidad, podemos decir qué capacidad hay en un vaso, qué capacidad hay en una bañera, qué capacidad hay en una piscina, qué capacidad hay en algún objeto, pero también qué capacidad tengo yo. Si empiezo a darme cuenta que tengo sujeto y objeto como cuerpo, ¿qué capacidad tiene este cuerpo de absorber? ¿Qué capacidad tiene este cuerpo de poder integrar? ¿Qué capacidad tiene este cuerpo de poder asumir información diferente? Si miramos la palabra capacidad, eh, vamos vamos a deletrearla y vamos a ver que empieza por C, C es 3, A es 1, P 17, A1, C 3 y 9, D 4, A1 y D4. Si sumamos todos esos dígitos, nos da un total de 43. ¿Qué nos está diciendo? El 4, el diseño, y 3, la percepción. Puedo, puedo percibir un diseño, puedo tener la capacidad, es un espacio en la que que cada uno de nosotros debemos dejar o de tener ese espacio de vacío, tener ese espacio de vacío para ese espacio se va a volver en una capacidad, ese espacio se vuelve en una capacidad cuando yo me hago preguntas y respuestas. Esa capacidad de un espacio entre preguntas y respuestas nos da como resultado el tiempo. Cada vez que yo me hago preguntas y respuestas, necesito un tiempo de procesar, necesito un tiempo de poder procesar la información. Para poder procesar la información es muy importante absorber toda la frecuencia nueva, toda la información, toda la codificación nueva. La palabra capacidad, que suma 43, si le sacamos la lupa, le aplicamos el 21%, que se le nombra a la lupa como más foco, más ampliación a la palabra, es 5203. Si miramos 5203, vemos en medio el 20, una recreación, y vemos el 5, la administración de una percepción. Cuando yo puedo recrear algo nuevo, cuando yo puedo darle un nuevo sentido a algo, es porque ha habido una creación del pasado, una capacidad del pasado donde yo le puedo dar más funcionalidad, donde yo le puedo dar eh, recrearlo, darle una nueva versión. Cuando hay una creación y le doy una nueva versión, ya la la estoy recreando, le estoy dando como una nueva capacidad.
Ahora vamos a ver la palabra absorción con B. Y vamos a hacer lo mismo. Cogemos la palabra y vamos a ir letra a letra. A1, B2, S20, O16, R19, C3, I9, 016 y N14. Si la sumamos, la palabra absorción suma 100. 1, la fisicalidad. 0, 0, ahí tenemos el reset. Tenemos ese punto cero de donde todo puede ser renovado. La absorción. Y tiene una lupa de 121,00. ¿Qué tenemos ahí? 121, la base 12, la base 21. ¿Qué podemos decir sencillamente sin tener ningún concepto de la LGC? Para mí, explicarlo de manera sencilla, la base 12, la base 21, es mirar el calendario. Nosotros aquí, un año de la Tierra, lo vamos a dosificar en 12 meses. Ahí tenemos la base 12. La base 12 es la materia de la experiencia. Y la base 21 es el código que yo tengo, la codificación que yo tengo para poder vivir, experimentar y desde mi perspectiva manifestar esa codificación, ese diseño de nosotros mismos. La palabra absorción significa dentro. Absorción es dentro. Absorción con D, absorción con B y absorción con D. Absorción con B significa dentro. No lo vayamos a confundir con absorción. Y fijaros que la palabra dentro es 79. El propósito del origen, el propósito del valor, el que enciende la conciencia, el que enciende el encendido de la manifestación de la especie, de ver aquí algo manifestado, de vivir aquí dentro del cuerpo. Vamos a poner el origen como ese espíritu que nos da esa capacidad de manifestación. Fijaros que la absorción es absorber ese espíritu que para poder entrar a manifestarse en un cuerpo necesita un proceso desde el espíritu, alma y cuerpo. Necesita absorber ir ralentizando esa información desde la conciencia hasta lo que nosotros aquí decimos energía. Sentimos la energía de respuesta de una percepción. Se dice que la energía en movimiento es la capacidad de respuesta de la percepción que tenemos. Fijaros que absorción es dentro y 79 también es el oro. El oro como elemento de la tabla periódica también es ese número, 79. Y el 97 es berkelio. Berkelio hay. Se dice que estamos conectados con un hilo de oro y que baja a un hilo de plata. Eso se escucha y se sigue diciendo porque nos resuena esa conexión del oro y la plata. Necesitamos esa conectividad del oro y la plata, como esos tres elementos que tenemos en la tabla periódica que están juntitos: cobre, oro y plata. No sé si van ay, ¿cómo es? En ese sentido,
cobre, oro y plata, pero tenemos el cobre, el oro y la plata que van seguidos en la tabla periódica. Bueno, vemos que también la lupa de 79 es 95 y 59. Fijaros que ahí vemos el 9 como propósito del pasado, el 9 del futuro como incremento, como la conciencia tiende al infinito. Entonces, siempre va a tener incremento, siempre va a tener la oportunidad de una ocurrencia nueva. Entonces, el propósito del pasado, porque ya tiene un propósito, ya está en la materia, ya tiene un propósito, ya tiene un ancla. Y ese incremento que a través del espíritu llega siempre para ir expandiendo la conciencia. Y vemos 50 en medio, que es la palabra realidad. La administración del 5, la administración del sentido lógico que tiene este propósito. Entonces ahí vemos que vamos en ese sentido cuando estamos explicando la palabra absorción. Ahora vamos a ver la palabra absorción para que podamos ver la diferencia. Empieza también por A, sería 1, la D 4, la S 20, la O 16, la R 19, la C 3, la I 9, la O 16 y la N 14. Si sumamos todos esos dígitos, nos da 102. Fijaros que lo que cambia es la D en absorción o absorción. Cuando tenemos la absorción, tenemos a 2. A, que es 1, y B, que es 2, es la base 12. Tenemos 12 meses para poder absorber. Y cuando tenemos la palabra absorción, cambiamos 1, la A1 y la D4. Es 14. Tenemos una bisagra del diseño. Ahí tenemos al 1 el físico y el 4 el diseño, como podríamos decir el alma. ¿Qué quiere decir? La palabra absorción es, digamos, como lo opuesto. ¿Por qué? Porque si absorción es dentro, absorción es sobre, es por encima de, es como una capa de polvo en la piel o como una capa de polvo en los muebles. Lo vemos, lo podemos percibir que es algo que está por encima. No es algo que nos defina, es algo que está por encima. Fijaros que tiene 102 esa palabra. Hemos visto también que 1 es la fisicalidad, 10 es una creación, hemos estado hablando antes de lo que es una octava, la previa, esa sincronización, ese 8 desde lo inmaterial hasta la materia, ese 8, esa octava, que cuando ya tiene un propósito se manifiesta como una creación, se materializa como una creación. Pues ahí tenemos la creación y tenemos también desde el futuro la recreación. Y si sacamos la lupa de 100, tenemos 1, 2, 323,42. Fijaros que 1, 2, 3, físico, lo energético y la percepción. La comunicación también es 123. Necesitamos entrar en esa comunicación entre lo que percibo, lo que siento y cómo lo vivo. Esa comunicación con un medio, con un entorno. Y ese 42 nos está hablando de un diseño circuitos para el diseño, un diseño que está en conexión con la 2, en conexión con esos circuitos que podemos, esa información, esa codificación que podemos bajar, podemos decodificar y podemos comprenderla. Fijaros que utilizamos también aquí, en la absorción, también utilizamos una conciencia, también necesitamos un encendido, también necesitamos un cuerpo, porque podemos percibir un diseño.
para percibir un diseño, yo tengo que tener la capacidad de darme cuenta que yo soy un diseño de una especie específica en un planeta específico. Tengo que aprender a despegar todo lo que tengo pegoteado y a poder darme cuenta qué soy, para qué estoy aquí y quién soy. Ahí tenemos que ver esas tres capas principales de origen, doble y desdoblado, que también podríamos decir espíritu, alma y cuerpo. Porque aquí, en la materia, en esta densidad de la tercera dimensión, soy un cuerpo. Soy un cuerpo, utilizo un cuerpo. Bueno, mejor dicho, utilizo un cuerpo. No soy el cuerpo, pero utilizo un cuerpo. Necesito un cuerpo para estar aquí. El espíritu necesita el ancla del cuerpo, necesita el límite de un cuerpo para poder definir lo que es una experiencia aquí. El alma es un almacenaje de información. Ese almacenaje de información necesita una comunicación. Cuando ese almacenaje de información se queda sesgada, se queda obstruida, se queda como desconectada del origen, nos vamos a quedar aquí viviendo solamente la programación principal o previa a mi existencia, pero pierdo la conexión de evolución. Para explicar esto, es como si un ejemplo que a mí me sirve, con margen de, con margen de error incluido, ¿eh? Un ejemplo que a mí me sirve es, yo nací aquí, soy nativo del espíritu y nací aquí en una fecha concreta, en un mes, en un día, un mes y un año concreto. Y en ese día, mes y año concreto también el día solar era una frecuencia específica. Ese es mi día de nacido aquí. Pero mi mente, la mente que uso, nace cada día. Está en conexión viva cada día, porque cada día puedo tener una percepción distinta si me abro a tener esa capacidad de conexión con el cono y el cimiento, con nuestra conexión de antimateria con la materia, de nuestra conexión con el espíritu, con el arquitecto de nuestra obra. Fijaros que he dicho que la palabra absorción está hablando del 4 y la palabra absorción está hablando de los circuitos, está hablando de la energía en movimiento. Utilizamos tanto absorción como absorción. Me cuesta trabajo pronunciar las palabras porque para una persona con problemas disléxicos a mí me cuesta. Pero bueno, poniendo mi mejor intención, incluyendo esa falla en mi diseño. Cuando estamos en la absorción de, no compite una con otra, no compite la absorción con la absorción, sino que tenemos que aprender a separarla, porque ahí vamos a tener chance, vamos a tener espacio para darnos cuenta por qué reaccionamos tanto. Cuando algo es absorbido, es algo que yo estoy nutriéndome nuevo, eso necesita un espacio porque es como, imaginaros como una esponja que absorbe, necesita luego un espacio para que eso que ha absorbido se reparta, vaya siendo em, absorción, absorción con D, es todo lo que se queda por encima de mí. ¿Qué puede ser lo que se queda por encima de mí? Pues algo que por ejemplo, eh,
no me dé, no me represente. Esa era la palabra. Como cuando mm, alguien nos dice algo de nosotros que nosotros queremos asumir, pero es algo que es como una pegatina que nos ponen. Es que tú eres así, es que tú eres asado, es que todo lo que, todo lo que son opiniones, eh, todo lo que a lo mejor dentro de, de, de una familia, dentro, vamos a empezar por ahí, empezar por el núcleo donde nacemos, ¿no? Nacemos en una familia específica y a lo mejor hay opiniones ajenas, hay mandatos familiares como creencias, como mm, los valores de esa familia están basados en unas creencias específicas, en unos dogmas o, o en una jerarquía en la que están muy sometidos. También nos puede influir los miedos colectivos, las expectativas sociales, culturales, las etiquetas que nos ponen, las interpretaciones de los otros. Todo eso eh, tiene, tiene esa... Tenemos que ver si eso nos hace poner una coraza o nos hace estar laxo, estar flexible. Cuando yo me hago una coraza es porque estoy en esa lucha donde mm, ha entrado algo de interferencia del exterior, ha entrado esa opinión y yo me lo llevo a lo personal. Y yo lucho porque no me siento así. Y entro en esa lucha de competencia de tu verdad, tu opinión, mi opinión, yo no soy así, no me ves así, intentando convencer al otro. Entonces, mm, mirar cuando estamos en ese momento de decir, hay algo que me queda que me resbala, ¿no? No quiere decir que tu opinión no me pueda estimular. No quiere decir que tu opinión sea mala. No quiere decir que tu opinión sea negativa. No, simplemente que tu opinión, tu percepción sobre mí me va a ayudar a poder tener otra ampliación, otra mirada, otra perspectiva que está en punto ciego, que es la que yo no veo de mí. Porque todos los que están fuera de mí pueden darme ese, puedo tener a través de esa percepción fuera de mí, pues la capacidad de ver que a través de mi conducta, a través de mi vibración, a través de mi comportamiento, eh, yo puedo estar recibiendo pues esa, esa mirada externa, esa mirada externa. Entonces, fijaros que nosotros dije que estaba 12 meses el calendario y que la calendaria hace 11 vueltas con uno mismo y 11 vueltas con el otro. ¿Por qué? Porque yo necesito en un año ver, observar mi capacidad de absorber. Cuando yo soy consciente de que he absorbido algo, está dentro de mí, es cuando me doy cuenta que hay una capacidad previa a un desafío. Y ahí es cuando yo puedo decir, wow, esto que antes, en un pasado, me costaba muchísimo trabajo asumir, comprender, que rechazaba, que culpaba, que me culpaba a mí o que culpaba a otro.
me frustraba porque no tenía capacidad de respuesta. Ahora yo puedo darme cuenta que de un año a otro ha cambiado porque me di cuenta observando esas 11 vueltas de cada, registrando cada día, me voy a dar cuenta la capacidad que yo tengo nueva. Si he adquirido, he absorbido una nueva capacidad. Que no he absorbido ninguna nueva capacidad, pues voy a estar en ese loop de repetición. ¿Qué quiere decir? Me voy a seguir frustrando por las mismas cosas, me voy a enfadando por las mismas cosas porque no voy a estar como pollo sin cabeza buscando solucionar eso para que no me sienta culpable o para que yo no lo rechace haciendo sentir culpable a otro. Luego tengo otras 11 vueltas de ese año de calendario para darme cuenta de cómo el otro también ha cambiado. Porque si nosotros en un año cambiamos, nosotros cada año estamos cambiando, cada día somos un humano diferente, hay una información, una conciencia distinta. ¿Cómo voy a estar manteniendo la idea totalmente secuestrada en mi mente? Porque en mi mentalidad, perdón. ¿Por qué voy a seguir manteniendo ese sesgo? ¿Por qué voy a seguir manteniendo esa idea del otro? ¿Por qué yo creo que tengo la capacidad de avanzar, de crecer, de evolucionar y el otro no? Lo que no hacemos con nosotros no vamos a tener capacidad de hacer con el otro. Si yo no encuentro esa capacidad de observarme a mí, sino yo no encuentro una capacidad de ver cómo desarrollo, cómo asumo y desarrollo ese sentimiento que me nace ante cualquier adversidad. Si no asumo y no observo la capacidad de pensamiento que tengo, si no asumo y no asimilo el diseño que tengo, porque una frase muy poética es lo que diga mi alma, lo que quiera mi alma, pero es que tu alma es un almacenaje de información que se puede estar actualizando continuamente, que no tiene por qué estar sesgada como tu mentalidad. Entonces confundimos mucho eh, cuando estoy cómoda con algo y yo lo vinculo con que eso es lo que quiere mi alma. El alma no tiene moralidad como nosotros. Nosotros hemos aprendido aquí en la materia a tener moralidad de bueno y de malo, de día y de noche, en esa polaridad. Necesitamos ese opuesto para que nos estimule. Pero el alma es codificación, es una codificación. Y es una codificación no solamente bajo tu moralidad, como creemos o podemos tener esa imagen del alma. El alma es una codificación que está totalmente sincronizada con la conciencia solar, totalmente sincronizada con todo lo que con lo que nosotros funcionamos. Nosotros no estamos aquí porque un día nos vimos aquí. Para nosotros estar en esta experiencia materializado, necesita que muchas capas y muchas estancias previas estén funcionando para que nosotros aquí podamos, se hayan fundado, perdón, para que nosotros aquí estemos funcionando. Entonces, fijaros que absorber y absorber son como esas dos partes de nosotros que necesitamos despegar lo que nace dentro de nosotros a través de la capacidad de poder abrir mi antena al cono, poder estar en conexión con el espíritu y también lo que yo puedo estar
en conexión aquí, en contacto con la distorsión. La distorsión, que es una mirada externa, puede distorsionar mi eje, mi ancla, porque si yo me lo llevo a lo personal, si yo empiezo a, a querer solucionar lo que otros opinen de mí, entonces yo me voy de mi eje. No puedo estar en mi eje, en mi coherencia. Estar en sincro, estar en coherencia, no quiere decir que tú tengas que imponerle a nadie una manera de ver, de sentir, de opinar. No es eso. Tu coherencia es permitir que cada uno de nosotros necesitamos anclar con nuestra coherencia. Y nuestra coherencia para todos entra en sincro, que es conectar con la conciencia solar, conectar con el programa, el propósito previo que que el programa de mi alma ya lo tiene, ya lo contiene. Y que ese programa de mi alma, fijaros que la palabra alma habla de algo, de una pregunta. MA es pregunta, es 13 y 1. La pregunta, fijaros, la tercera dimensión, la pregunta del pasado y del futuro de la materia. 13 es la pregunta, 31 la respuesta. El alma es ese almacenaje de codificación que me puede estar administrando preguntas y respuestas para yo ir experimentando aquí en el tiempo esa capacidad de, mm, de expandir la conciencia, de aprender, de conocer, de razonar. Bueno, pues como la semana pasada no hubo encuentro, yo eh, me el miércoles, que estaba un poquito mejor, voy a darle aquí a compartir, quise hacer como un aquí, voy despacito, quise plasmar como una masterclass para que podamos ver con más claridad aquí. Ver con más claridad la capacidad de absorber y absorber. Y así me sirve a mí un poquito eh, para no perderme, porque siento que esta información es muy, muy, muy importante. Una mirada desde la conciencia. Cuando nosotros ponemos conciencia, aquí aparecen los procesos fundamentales. Entonces vamos a darle aquí. Voy a mirar un momentito. Vale, está bien. Ahí. Dice, la vida existe porque posee una capacidad extraordinaria. Intercambiar información con el entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Nuestro entorno aquí, de una manera más inclusiva, nuestro entorno aquí es la Tierra, que es el planeta, tercer orbital, tercer planeta del sistema solar. Entonces, nuestro entorno aquí es la Tierra. Para nosotros, nuestro entorno es la Tierra. A nivel particular, a nivel personal, bueno, vamos a separar ahí, porque a nivel particular, yo como partícula, todos como partículas, pertenecemos a algo abstracto, a la parte del espíritu donde no hay materia. Sería la antimateria. Desde la antimateria, yo como partícula voy a bajar
a lo inmaterial. Desde lo inmaterial como partícula voy a bajar a la antimateria. Desde la antimateria me codifica una experiencia como alma. Y esa codificación, ese almacenaje como alma, baja a un concreto y nosotros estamos experimentándolo aquí, en esta tercera dimensión. Entonces, la vida existe porque posee una capacidad extraordinaria, intercambiar información con el entorno. Nosotros intercambiamos información con la Tierra, entorno. Luego nuestro entorno de manera personal será todo lo que nosotros le pongamos el mí delante. Mi casa, esa es la interpretación que hacemos. Mi casa es mía, mi pareja es mía, mis hijos son míos, mi coche es mío, mi trabajo es mío. Esa interpretación está errada. Esa es una interpretación, un error de percepción que tenemos, pero así lo hemos estado usando o lo seguimos usando. Entonces, si nosotros la capacidad extraordinaria es intercambiar información con el entorno, fijaros que desde la primera célula hasta el ser humano, todo el organismo es la capacidad, dice, todo organismo vive gracias a esa capacidad, a intercambiar esa información. Cada instante estamos recibiendo información, cada instante estamos recibiendo información, pero si nosotros tenemos la capa muy, muy dura, estamos en nuestro sesgo, estamos defendiendo nuestras creencias y quizás que esas creencias no son ni nuestras, quizás esas creencias son absorbidas del entorno familiar en el que hemos estado construyendo nuestra percepción. La pregunta no es si recibimos información, la pregunta es cómo la estamos procesando. ¿Cómo la estamos procesando? Esa es la pregunta. ¿Cómo procesamos la información? Dice, aquí aparecen dos procesos fundamentales. Absorción, que es absorber, significa incorporar, como una célula absorbe los nutrientes, como el intestino absorbe los minerales, como el cerebro absorbe experiencia. La conciencia absorbe comprensión. Voy a poner esto aquí abajito. Ahí, ahí. La conciencia absorbe comprensión. Lo absorbido de ser externo para convertirse en una estructura que nos transforma. La absorción, cada aprendizaje que tenemos nos modifica literalmente. Cada aprendizaje verdaderamente nos modifica nuestra biología, modifica nuestra manera de sentir, modifica nuestra manera de percibir, modifica la neurociencia habla de la neuroplasticidad, que es esa manera de poder cambiar cuando yo me abro a percibir algo de una manera diferente. La biología nos habla de adaptación, nos adaptamos a los medios distintos, nos vamos adaptando, tenemos esa capacidad de adaptarnos a circunstancias diferentes en nuestro entorno. Desde la LGC también habla de la reorganización de la información. Cuando nosotros vemos un patrón, cuando nosotros vemos esa codificación, podemos darnos cuenta que se puede cambiar, que eso no viene a ser una estructura fija. Todo lo contrario, necesitamos una codificación para poderla observar y poderla incrementar, poder hacer eso incremento, darle cada vez más capacidad, más ir incorporando en esa codificación más capacidad. No me sale otra cosa. La conciencia habla de evolución. Todo es el mismo fenómeno, observado desde distintos lugares. Observamos desde
desde una célula, si lo observamos desde el intestino, sabemos que la unidad mínima para un órgano es la célula y la unidad mínima para el universo, por ejemplo, es una estrella. Entonces, vemos que todo necesita eh, esos espacios de eh, poder ver. Fijaros que absorción era 100, si sumábamos todas las palabras, era 100, es esa creación en punto cero. Es saber que mi creación está en reset continuamente, que mi creación no es fija, mi creación no es cejada en mi mentalidad, porque todavía no estoy asimilando, integrando todas mis partes desde lo abstracto al concreto. Estoy todavía con esa dudas quizás, no tenga esa resonancia, esté todavía dudando, ni siquiera me haya preguntado si tengo un alma, o ni siquiera me haya preguntado si formo parte de un origen. Entonces, fijaros que hacernos preguntas nos ayuda a entender y comprender que hay mm, otras áreas de nosotros que están funcionando sin nosotros quizás seamos conscientes de ellas. Y si fijamos si nos fijamos otra vez la palabra absorción, que suma 100, estamos viendo ahí el punto cero de 121, que vemos el 2 en la conexión de la energía con el 1 del pasado y el 1 del futuro. En la base 12 meses para experimentar el 21, el código del diseño. 12 meses para experimentar el código de un diseño. Vamos para adelante. Ahora no se mueve. Si le puedo dar. Ahora. Aquí aparecen los dos procesos fundamentales, como hemos leído antes. Ahora vamos a ver la palabra absorción, con D. Sabemos que aquí lo que cambia es, antes era A, B, 1, 2, 12, 12 meses para absorber un año, y AD es 14, 12 meses también para ver un diseño, para poder distinguir un diseño. Y yo para poder distinguir un diseño, lo voy a poder distinguir desde aquí en la materia con observarme a mí para poder observar mi diseño y observar al otro que no soy yo. Absorber es diferente. No entra, se queda herido como el polvo sobre el cristal, como una etiqueta, como una opinión, como un juicio, como un mandato familiar, como una emoción que nunca fue comprendida. A veces decimos, me he enfadado, pero no sé por qué. O, o me siento frustrado, pero tampoco sé por qué. Pues esa emoción que nunca fue comprendida. Cuando no sabemos por qué, es porque no comprendemos. Y entonces al no comprender, entramos en esa violencia con nosotros mismos, porque no veo lento. Si no veo lento, me violento. Entonces, no forma parte de nuestra esencia, la absorción, simplemente permanece adherida a nuestra percepción. ¿Qué quiere decir? Que es una creación y recreación externa. Es algo que es una opinión de otro, es un mandato de otro, es un juicio, es un mandato familiar, es un juicio, es algo que es externo, viene de afuera. Sin embargo, condiciona nuestra manera de mirar la realidad. Muchas personas viven reaccionando o vivimos reaccionando a una información absorbida. ¿Qué quiere decir? Que me creo la opinión de ese otro. No vivimos desde nuestro eje, desde nuestra coherencia, no vivimos desde lo que nosotros somos, sino vivimos desde lo que se queda pegado en nosotros.
ya empezamos con la duda. No sé si dudamos de el instinto o la intuición. Ahí podemos verlo muy claro. El instinto nos va a mover porque el instinto viene de la especie, de todas las memorias que tenemos. Y la intuición viene del espíritu, viene de la frescura, viene del oxígeno que nos puede estar creando el arquitecto de cada uno de nosotros. Entonces, ahí vemos cómo podemos usar y cómo estamos usando tanto la absorción como la absorción. Y cómo nos suma la absorción y cómo la absorción puede distorsionarnos, cómo puede también sacarnos de nuestro centro. Lo vamos a ver también en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir? La biología nos enseña. ¿Qué nos enseña la biología? Una célula posee una membrana. Fijaros, en la membrana de una célula eh, se puede permear, pero se puede permear lo que ya está aceptado, lo que sé que me va a nutrir, lo que puedo ver como algo nutritivo para mí. Y si esa membrana no es un muro, es un sistema inteligente, decide constantemente qué entra, qué sale y qué permanece fuera. Dice, sin esa capacidad de discriminación, la célula muere. Si todo entra, colapsaría. Si nada entra, también moriría. Vamos a quitar esto porque no veo lo que pone abajo. La célula decide qué entra, qué sale y qué permanece fuera. Sin esa capacidad de discriminación, la célula muere. Dice, si todo entra, colapsaría. Si nada entra, también moriría. La vida depende de discernimiento. Aquí nos está indicando que nuestra biología es la que hace como esa membrana, ese límite, hace de límite al espíritu, porque si no tiene límite, si no tiene una forma el espíritu, no se podría ver, hace de límite y también sirve de membrana, sirve de qué es lo que no me cierro, no me cierro, pero sí puedo discernir que me está sumando, lo que me está restando, eh, lo que sirve para que yo pueda ir creciendo, lo que me hace que me quede eh, totalmente jalado a las memorias, me quede ahí totalmente cristalizado en la emoción, en el sentimiento. El sistema inmunológico hace exactamente lo mismo que la célula. El sistema inmunológico reconoce, acepta, rechaza, integra. Todo en la vida funciona mediante procesos de selección. Todo en la vida. Fijaros que para tener vida aquí, entre un montón de millones y millones de espermatozoides, entra uno, o a veces dos, pero es elegido, no entra cualquiera. Es un proceso de selección, igual que nosotros aquí. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por casualidad, que no nos sintamos inferiores porque tenemos un cuerpo. Eso también es una creencia. Todos queremos estar en el espíritu, todos, pero si lo valioso es estar aquí, hemos sido seleccionados para estar aquí. Hemos sido seleccionados para estar aquí experimentando la máxima densidad, la conciencia, delimitando al espíritu. Entonces es un verdadero regocijo de placer de agradecimiento al estar aquí, que a veces nos resulta difícil, muchísimas veces, porque todavía tenemos una conciencia muy madura, pero estamos para ello. Estamos precisamente, estos encuentros que hacemos es un aporte desde una particularidad
una pequeña percepción que es a través de mí, lo que yo puedo estar aportando a otras personas. No sabemos lo que le puede estar sirviendo a otra persona. No somos conscientes de eso, porque no lo hacemos, eh, por lo menos yo no lo hago desde ese reconocimiento externo, simplemente lo hago desde mi aporte, desde mi coherencia, desde mi promesa conmigo misma. La capacidad que yo tengo de ir madurando en conciencia, mi aporte es compartirlo, 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 porque nada nos vamos a llevar. Todo estamos aquí para administrar esa información. Ese es nuestro propósito, ser útil a la tierra. Bueno, vamos a seguir. No se mueve esto. O sea que vamos a ver ahora. El cuerpo físico. Nuestro cuerpo realiza exactamente lo mismo. Respiramos, comemos, escuchamos, miramos, sentimos. Sentimos, pero no todo debe convertirse en nosotros. El organismo selecciona. Sentimos. No soy la emoción. Tengo la capacidad de sentir la emoción. Fijaros que esa respiración, cuando hacemos la respiración e inhalamos y cuando exhalamos, ya dentro de nosotros ha habido un proceso. Cuando comemos y cuando depositamos, ya en nosotros ha habido un propósito, una asimilación. Cuando miramos, cuando percibimos y cuando sentimos, cuando damos una respuesta, ya en nosotros ha habido un proceso. Pero si ese proceso ha sido automatizado, va a estar muy vinculado a las creencias, va a estar muy vinculado a, a las creencias de mi familia, al hilo de mi vínculo con la familia, mm, en el entorno en el que vivo, a nivel cultural mis creencias. Entonces ahí es donde tenemos que ir disociando un poco qué es lo que sale en automático y qué es lo que sale cuando yo hago esa retracción del automático, cuando digo, para. No me voy a tirar a la yugular de nadie. Voy a ver primero qué puedo asumir de esto y hacerme preguntas, como hemos visto en la diapositiva de antes. ¿Qué entra en mí? ¿Qué es lo que yo pueda absorber de esto? Eh, mm, Quizá no, la conducta de la persona, quizá la manera de exponer la persona, pero qué puedo captar? ¿Qué puedo captar? Puedo captar que esa persona está muy visceral, está en el enfado, está en la ira, está en el automatismo, puedo captar que es una conducta ya repetida por esa persona y puedo ver para qué yo me veo mm, vinculada en este momento, porque está pasando. Entonces, no se trata de reaccionar con el qué. Esto lo tenemos que ir asumiendo. No se trata de reaccionar con qué pasa. Lo que pasa está pasando, ya está pasando. El qué está pasando. Es el cómo yo puedo asumir esto que está pasando, aceptar esto que está pasando, sin someterme a esto que está pasando, sin herirme con esto que está pasando, sin que esto sea traumático para mí, que necesito en ese momento alejarme y tomar perspectiva y distanciamiento, pues yo voy a decidir qué es lo que el cómo lo decido yo. El cómo siempre lo decide uno. El qué ya está pasando. El que ya se ha codificado previo. Entonces, no intentemos cambiar el qué, porque el qué es original, tiene un código que lo está sosteniendo. El cómo es lo que yo puedo modificar. Yo puedo ir modificando el cómo. El cómo siempre lo puedo ir modificando. Nuestro campo pierde coherencia cuando la energía deja de organizarse
alrededor de un centro y comienza a organizarse alrededor del entorno. Entonces, mi eje, mi coherencia. Yo pongo foco en mi coherencia. Mi coherencia es mantenerme totalmente permeable, pero sabiendo qué es lo que va a entrar. Eh, em, Está esa parte de tener esa capacidad de construir esa membrana, saber que soy una membrana y saber que hay algo consciente ya en mí, que no viene a atacarme. La intención del otro yo no lo sé, pero sí puedo saber qué voy a hacer. El qué pasa, ya está. El cómo pasa, lo decido yo en el momento. Lo decidimos en ese momento. Y que cada momento nos sirva de poder asumir qué he aprendido, para qué me ha pasado esto y poder rastrear ese dato. Y eso se hace con tiempo y con observador. Esa mirada impersonal es, no me lo están haciendo a mí, yo puedo observar lo que está viviendo este personaje, yo puedo observar que hay dos personas interactuando y el observador, la conciencia puede observar esa mirada impersonal, porque es de la única manera que nos ayuda a despegarnos del muñequito, a despegarnos de la identidad con la que yo me estoy vinculando. Yo no soy esta identidad, la uso, pero no soy esta identidad. Yo soy la conciencia que usa este cuerpo. El cuerpo energético. Dice, también nuestro campo energético posee una membrana invisible. Todo lo que ocurre alrededor necesita convertirse en una carga energética. Cuando no el miedo colectivo, la ansiedad del otro, la tensión social, la prisa, la violencia, la información ambiental. Por eso he dicho que nuestro campo pierde coherencia porque nos olvidamos de nuestro centro y entramos a organizarnos en el entorno. Entonces, como todo es inconsciente, nosotros formamos parte de todo ese inconsciente. Nuestro cuerpo está hecho de todo el entorno de la Tierra. Entonces no podemos decir que no nos está afectando. Claro que nos afecta todo. Afecta todo lo que pasa en la Tierra. Ahora vamos a ver el cuerpo emocional. El cuerpo emocional dice las emociones también puede absorberse o simplemente absorberse. Cuando una emoción es comprendida, es absorbida. Se convierte en experiencia y en sabiduría. Cuando no es comprendida, queda herida. Es ese pensamiento, es esa etiqueta, es ese rol que hago o que creo que tengo que hacer para que los otros estén contentos. Es un engaño. Se convierte en resentimiento, se convierte en miedo, se convierte en culpa, se convierte en vergüenza, se convierte en vergüenza, dice, no desaparece. Permanece esperando ser integrada. ¿Qué es lo que quiere ser integrada? La conciencia. No tengo que integrar ninguna emoción. La emoción es una respuesta, pero la conciencia que yo puedo tener en esa capacidad de pregunta y respuesta. Muchas veces un síntoma físico no expresa, es por la causa de no expresar una emoción. Esa energía se queda dentro y se somatiza y puede estar dándonos un síntoma. Fijaros la palabra síntoma, síntoma de conciencia. No he tenido conciencia, no he podido comprender, no he podido dar una respuesta coherente y por eso no hay una cohesión con esa información. Cuando somos coherentes y cohesivos es porque vamos en sincro con la información, en sincronía con todo el sistema. Cuando estamos fuera de sincronía es cuando nos hemos quedado atrapados
en ese cuerpo emocional. Nos hemos quedado atrapados en esa emoción, por miedo, por culpa, por vergüenza. Entonces esa energía no es absorbida y esa energía pues se queda somatizada. Desde la biología de Rick Hammer, ¿quién es Rick Hammer para que quien no sepa de quién estoy hablando? Es un médico alemán conocido por crear la pseudomedicina, llamada la nueva medicina germánica. ¿En qué se basa? Está basada en las 5 leyes biológicas. Hammer decía que la conciencia no elimina la biología, sino la biología tiene un registro de memoria. La biología tiene un registro de historia y la biología va con unas leyes que son leyes universales, como puede ser la ley de gravedad. Yo no lo tengo que pensar, como puede ser en mi biología, yo no tengo que pensar la asimilación de los intestinos. Ya hay una codificación en mí, hay una ley en mí que yo cuando nazco ya está incluida. Entonces, desde esta perspectiva, el organismo responde siempre a un impacto vivido como real. Todo impacto vivido como real, Hammer lo separaba entre real, simbólico e imaginario. ¿Por qué? Porque yo puedo estar lastimada, yo puedo sentirme lastimada y es algo abstracto, por un pensamiento que yo pegoteo como la posibilidad imaginaria de que me pase. Y yo puedo sentirme lastimada y puedo sentir un dolor real porque tengo una parte de mi cuerpo que esté somatizando. Por ejemplo, puedo sentir un dolor de rodilla, puedo sentir un dolor de cabeza. Ese dolor yo lo estoy sintiendo en primera persona, pero cuando me lastimo o siento lástima por algo, es algo más abstracto, es algo más que entra en ese simbolismo. Eh, nuestra intérprete trabaja, nuestro intérprete que procesa la información, la codificación, la puede procesar a través de lo simbólico, a través de lo imaginario y a través de lo real. Dice, no responde, desde esta perspectiva, el organismo no responde al acontecimiento, responde a la interpretación. Dice, cuando el conflicto permanece activo, el cuerpo sostiene un programa biológico de adaptación. Cuando la experiencia encuentra comprensión, ese programa puede reorganizarse. Por eso he dicho que todo síntoma es síntoma de conciencia. Cuando hay comprensión, cuando hay toma de conciencia, no aparece el síntoma. Hammer nos enseña a ver que todo conflicto biológico es el estímulo necesario para un organismo vivo. No es algo que viene a atacarnos, no es algo que viene a matarnos, no es algo que viene a, a producirnos algo negativo. Todo conflicto biológico es el estímulo necesario que tenemos para que el organismo vivo pueda adaptarse a medios distintos, pueda evolucionar, pueda expandirse en conciencia. La conciencia no elimina la biología, le permite encontrar una nueva manera de responder, siempre. Por eso es tan interesante aprender cómo Hammer nos enseña, porque nos enseña en primera persona, aunque esto mm, no tiene un cuerpo aquí, es una antena biológica no viva, pero sigue todo el desarrollo que hizo, sigue ayudando y sigue impactando como con ese espacio para poder comprender el organismo, para poder comprender las leyes biológicas y para poder comprender que no enfermamos, que biologizamos. Es distinto. La carga que tiene la palabra enfermedad
a poder poner esa palabra, biologizar, sabiendo que la biología eh, se está recreándose continuamente, está renovándose. Biologizaciones, las biologizaciones son acciones que hace la biología. Desde la psicología, porque podemos decir, la mente crea modelos. Desde nuestra percepción, la mente crea modelos. Si esos modelos fueron construidos, aquí me he saltado el espacio, pero si esos modelos fueran construidos desde el miedo, comenzamos a absorber interpretaciones. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Pues si yo no puedo comprender esa información, la voy a vincular con algo conocido. Ah, si veo que hay un grito y yo tuve un shock, un impacto, un DSL, porque mi padre gritó cuando se le cayó un vaso, pues yo a ese grito voy a estar en shock, voy a estar en un impacto, voy a vincularlo inconscientemente a eso, que quizás no lo tenga, ese recuerdo no lo tenga en la conciencia. Dice, esos modelos fueron construidos desde el miedo. Comenzamos a absorber interpretaciones. Todo confirma aquello que creemos. Todo lo que creemos le damos un sostén de memoria. Tenemos una capacidad de vincularlo con algo del pasado. Entonces ya lo estamos creando. No vemos la realidad. Interpretamos según nuestra capacidad de estar en la presencia, nuestra capacidad de ponernos en ese punto neutro de saber que tenemos una codificación que nos hace de suelo, nos da estabilidad, pero también tenemos que estar en contacto con las novedades para que nuestras versiones puedan ser evolutivas. No vemos la realidad, vemos la percepción, vemos nuestras conclusiones. La conciencia aparece cuando dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a absorber qué es lo que puedo ver de distinta manera en esto que me está pasando. ¿Qué es lo que puedo ver de distinta manera cuando comprendo por qué pienso como pienso? ¿Qué es lo que puedo ver cuando yo razono y reflexiono por qué estoy dándole un juicio de valor a esa persona eh, en vez de estar aprendiendo a ver qué me hace llegar a concretar eso? ¿Qué, con qué estoy vinculando eso que pasa? Poder ver nuestras conclusiones, ver por qué hago una conclusión de un hecho sin poder comparar con otras eh, capacidades que tengo en mí de observar, de reflexionar, de razonar. Eso es a lo que me refería antes de o vamos en automático y ya le damos una conclusión y le ponemos la etiqueta a la persona, situación, o vamos haciendo ese espacio de retracción a mi dosis, al ritmo que yo pueda marcar, no al que me diga nadie, en mi propia coherencia, en conexión con mi intuición. Bueno, ¿por qué me duele esto que me dice un otro? ¿O por qué me molesta esta actitud del otro? ¿O por qué me, me está poniendo nerviosa? ¿O me saca de mi estabilidad y me mantiene inestable esta conducta del otro? Y ahí podemos darnos cuenta de que haciéndonos preguntas podemos ir dándonos cuenta cuál es nuestro piso de apoyo, qué creencia hay ahí y si esa creencia me sirve ahora o no me sirve. Si no me sirve de esa creencia, no la voy a anular, no la voy a rechazar, sino voy a recapitalizarla, voy a ponerle con esa energía, voy a construir algo que me sirva para comprender ahora esto que me está pasando o esto que estoy viviendo. Desde la espiritualidad, fijaros que vemos la palabra espiritualidad, espíritu y dualidad. Espíritu y dualidad, esas dos palabras conjuntas. El espíritu baja aquí a vivir
en una identidad, vive un proceso dual. La espiritualidad no consiste en escapar del mundo, consiste en aumentar la capacidad de discernimiento. No todo lo que pensamos somos nosotros, no todo lo que sentimos nos pertenece, no todo lo que vivimos necesita definirnos. La presencia limpia la superficie. ¿Qué quiere decir? Permite que aquello que estaba herido comience a, a despegarse, ¿no? A desprenderse. Porque todo lo que con lo que me han identificado, con lo que yo me he identificado, no es lo que soy. Entonces, permite que todo lo que estaba adherido a ti como etiqueta comience a desprenderse. Entonces aparece tu esencia real, aparece tu ser, aparece lo que realmente eres, lo verdadero, lo auténtico. Desde la LGC, el que no sepa lo que es la LGC, la lógica global convergente. Hay una lógica previa a esta existencia, y una lógica que mantiene que esta existencia de la tercera dimensión sea global, lo englobe todo como conciencia solar y sea convergente, converja con todo. Esa lógica global convergente nosotros la vivimos como concepto gravitatorio. Cuando nosotros hacemos, a través de esa lógica podemos hacer unos conceptos aquí en lo gravitatorio, en lo que yo estoy gravitando aquí en el planeta, estoy experimentando aquí en el planeta. Dice, la lógica global convergente propone que la realidad es un sistema de información en permanente reorganización. Por eso digo, hay un cono y un cimiento. Nuestra codificación se está renovando continuamente, pero si nosotros estamos fuera de eje, pues nos vamos a quedar solamente con nuestras creencias. El espíritu representa la fuente de coherencia del ser original. Dice, el alma contiene la codificación de la experiencia. Le decimos al alma doble, a la fuente del ser original. ¿Por qué la LGC le pone ese nombre? Porque no tiene carga. Porque no tiene carga, porque ser original es un ser original. No hay nada antes. El ser es original de algo. Y hay un doble que es ese alma. Ese alma tiene un algo, un paquete de información, una codificación donde puede coger algo de esa nada y todo que forma el ser original. Nada como espacio y todo como mente de esa nada. Y ya es a tener un espacio y tener una mente, ya forma un ser. Igual que nosotros, a tener un espacio y tener una mente, somos un ser humano, porque utilizamos un espacio, un vehículo humano. Dice, el espíritu representa la fuente de coherencia, el ser original. El alma contiene la codificación de la experiencia, el doble. El cuerpo expresa ese destino programado en la materia, desdoblado. La conciencia no consiste en acumular más datos, consiste en organizar mejor la información. ¿Por qué le decimos el desdoblado? Fijaros que primer desdoblamiento, nada, todo, algo. Segundo desdoblamiento, vemos la codificación de un alma. ¿Y por qué es el desdoblado? Porque esa codificación es proyectada. Esa codificación es proyectada, por eso es el desdoblado. La verdadera evolución ocurre cuando dejamos de identificarnos con la información superficial y comenzamos a integrar aquello que amplía nuestra coherencia. No todo debe ser absorbido, no todo debe ser rechazado. Ahí tenemos que empezar a hacer ese discernimiento. La inteligencia es razonar lo que favorece al sistema al cual pertenezco. Conciencia solar en antimateria, espíritu.
conciencia social en la materia. Ambas dos están comunicándose continuamente. Fijaros la palabra universo, una única versión en comunicación. Entonces nosotros formamos parte de ese universo. Hoy, pues aquí, fijaros que hay 12 diapositivas. Vamos a cerrar esto. Vamos a dejar de compartir. En estas 12 diapositivas que me ha encantado hacerla porque me ha ayudado a mí mucho también a, a despegar. A despegar hemos visto eh, desde lo físico, la biología, la energía, la emoción, el diseño. Hemos visto por capas cómo la absorción va siendo asimilada. Entonces, para cerrar el día de hoy, me gustaría decir, la conciencia no consiste en absorber más información, consiste en desarrollar la sensibilidad suficiente para reconocer qué somos, reconocer dónde estamos y qué hacemos aquí. Convertirse convertirnos en parte de ese sistema, integrarnos en esa conciencia, no estar en el pensamiento de que tengo que hacer algo para ser. No, ya soy, tengo que dejar de identificarme con lo que no soy y empezar a conectarme con lo que soy. Eso no quiere decir ahora el cuerpo no. Para estar aquí necesito un cuerpo. Este es mi vehículo. Este es mi vehículo. Voy a observar cómo funciona. Voy a aprender cómo funciona para estar en comunicación con él, para poder saber qué está absorbiendo mi cuerpo, qué información está absorbiendo del medio, del entorno donde estoy. Ahí entramos también mucho en ver que cada eh, lugar tiene una codificación, cada territorio tiene una frecuencia, tiene un código. Y eso también nosotros lo estamos absorbiendo. ¿Qué parte de nosotros es la que absorbe mudo? Nuestra parte mineral. Va absorbiendo en mudo. No tiene, no te puede contar nada, pero lo está absorbiendo. Pues necesitamos desprendernos o desaprender de todo eso artificial a lo que nos hemos querido conectar, a lo que hemos estado conectando, para empezar a reconocer nuestra verdadera naturaleza y para que esa verdadera naturaleza pueda expresarse, pueda entrar en coherencia y en cohesión. Pues hasta aquí el día de hoy. Gracias a las personas que han entrado, gracias a las personas que vean luego este encuentro. Eh, deciros que es importante hacernos preguntas, que es importante construir ese espacio de retracción, porque si vamos tan rápido como lo digital, nosotros somos ese puente entre lo analógico y lo digital. Le damos estabilidad a lo digital, porque si todo lo queremos rápido, 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 el valor que podemos encontrar en lo analógico, en lo antiguo, en el pasado, es hacer esas valencias, esos enlaces, es hacer esos enlaces de que todo lo que aprendemos con proceso nos está nutriendo. En lo digital, en lo rápido, no vemos los procesos. Todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido. Tenemos que aprender a, a usar lo digital, pero sin olvidar lo analógico, que lo analógico es el ancla que le está sosteniendo a esa
evolución digital, a esa evolución en la que estamos entrando todos. Pues nos vemos en septiembre, el primer lunes de septiembre. Desearos feliz verano. También quería poner en conciencia al día de hoy los incendios que están pasando, que estamos viviendo tanto en España como fuera de España. Esos incendios que están destrozando tanta naturaleza, donde los animales tienen que huir o mueren en ello, donde cuánto vamos a necesitar, cuánto tiempo vamos a necesitar para que se pueda, no sabemos lo que repercute esto en el entorno. Quizás no somos conscientes de lo que repercute esto en el entorno. Algunos incendios son provocados. Hay esa distorsión, esa interferencia, esa inmadurez, donde por bienes, porque algunos se van a beneficiar a nivel económico, a nivel político, a nivel de lo que sea, pueden hasta provocar, utilizar la inocencia de otros, las necesidades de otros para provocar eso. Y ya se está transparentando mucho esas distorsiones, esas interferencias. Puede también ser que todavía no hay maduración para tener esa elegancia de poder comprender que hay otras maneras, otras posibilidades nuevas de eh, poder equilibrar y tener conciencia de que estamos consciente o inconscientemente quizás distorsionando eh, un proceso natural. Que todo impacto se puede usar para una mejora, sí. Entonces ahí está. Este impacto que lo usemos como mejora. Dejemos de buscar culpables, sino aceptemos que puede haber una distorsión, puede haber una inmadurez detrás, puede haber una inconsciencia que no es solamente de poner el dedo sobre una persona, sino es una frecuencia de codificación que esté distorsionada. Entonces dejemos de acusar y empecemos a ver qué falta en nosotros y qué falla en nosotros. Falta maduración, falta conciencia colectiva, falta reconocer que no es que yo venga a vivir aquí una experiencia fabulosa y que le den morcilla a lo que venga detrás. Es tener esa conciencia de que estamos aquí con un propósito y que nosotros somos trabajadores de la tierra, que venimos a administrar esa codificación, que no nos pertenece, que no es nuestra y que no nos vamos a llevar nada, que estamos aquí para eh, administrar los recursos a través de somos ese recurso no nosotros somos un recurso para la tierra nos está poniendo a nosotros, eh, nos proporciona la capacidad de poder estar eh, administrando esa conciencia. Mm, eh, Cuando comprendemos esto más profundo y necesitaríamos muchos conceptos previos para poder entender o poder explicarme yo un poco mejor, para que me puedan entender, es que no se trata de romantizar buenos y malos, no se trata de culpar, se trata de lupar, de empezar a ver cuáles son nuestras faltas,
y nuestras fallas. En no culparnos más, sino hacer de la lupa, de la culpa una lupa, poder ver qué me faltó para poder haber hecho algo mejor. Y estamos viendo en la materia que hay una comunión y una comunicación entre los humanos. Ese beneficio también lo estamos viendo eh, mm, a través de estos impactos. Estamos viendo cómo ya no nos quedábamos parados esperando que alguien nos dijera lo que tuviéramos que hacer, sino que nos hacemos una cadena humana, nos hacemos uno cuando empezamos a ayudar, a, a, eh, mm, ahí me sale la palabra, empezamos a ayudar, aportar lo que sabemos cada uno. Pues si uno eh, sabe de hacer, cortar el espacio para que las llamas no vayan, pues, se ponen a hacerlo. Que otros tienen camiones, furgonetas, pueden llevar agua, que otros pueden estar salvando algunos animales. Cooperar, esa era la palabra que estaba buscando. Empezamos a ver la cooperación, empezamos a ver cómo nos movemos a ese punto y cooperamos. Así que empecemos a darnos cuenta que no porque no nos toque de lleno, no nos va a afectar. Todo nuestro entorno es la Tierra. Y si la Tierra, eh, nosotros no estamos haciendo nuestra labor, no vamos a ser la primera civilización que desaparezca. Entonces, la Tierra no nos pertenece. Nosotros somos unos meros acogidos por ella. Así que nos vemos en septiembre, que tengáis eh, foco en lo que cada uno esté viviendo, que seamos flexibles porque estamos aprendiendo y que vayamos procesando nuestra dosis sin quitar foco a nuestra medida. Cada uno de nosotros no es una receta mágica. No se trata de decir una receta y venga, yo la copio. No, no se trata de acopiarse, de, 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 de hacer lo que dice otro. Ya no se trata de eso, se trata de empezar a darte cuenta que tú eres ese ser original y que necesitas madurar en conciencia y que empieza por asumirlo, empieza por asumir que eres ese ser original. Y ahí vas a empezar a ir asimilando en tu dosis todo lo que necesitas para ir madurando en conciencia. Y es de a poquito, no es de un día para otro. Nos vemos en septiembre. No se os olvide sonreír. Y gracias a todos. Feliz instante presente. Chao.